políticos colombianos. Vamos con este contexto que nos lo presenta nuestra compañera Narda Gómez. Para el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el espionaje al proceso de paz es un asunto que pone en riesgo la seguridad nacional. Me parece que las declaraciones del señor Sepúlveda y la decisión de la Fiscalía de concederle principio de oportunidad son muy graves, son revelaciones que generan mucha inquietud y preocupación al Estado colombiano, a la sociedad, al gobierno, y de alguna manera van encaminadas a confirmar que lamentablemente en la pasada campaña presidencial hubo una serie de hechos de una empresa criminal dedicada a conspirar contra el proceso de paz y contra el propio presidente Juan Manuel Santos. Otro de los asuntos que preocupa es el de la plataforma Andrómeda, plataforma supuestamente legal de inteligencia que, según el hacker Sepúlveda, resultó interceptando comunicaciones del proceso de paz para venderla a terceros. Todos estos son las revelaciones muy graves, muy delicadas, que afectan la seguridad nacional del país y que, vuelvo e insisto, merecen que se llegue al fondo en este asunto. Y para nadie es un secreto que hay sectores políticos y de la opinión pública que no les ha gustado desde el principio para nada el proceso de paz en La Habana, que no son amigos de la salida negociada al conflicto armado, sectores de extrema. Se confirma que los extremistas, en este caso la extrema derecha, desde hace décadas ha usado el espionaje ilegal, la infiltración de información, la persecución contra los que queremos la paz para sabotear cualquier intento de acabar el conflicto y poder perseverar en la guerra de la que viven los señores de la guerra. Andrómeda es una plataforma ilegal, la actividad del hacker Sepúlveda también, las dos relacionadas con una campaña presidencial que tenía como eslogan no hacer la paz. Terrible. Negociado, una operación, un concierto para delinquir, una violación de todos los derechos fundamentales, una negociación, un bombardeo al proceso de paz, una filtración de campañas. El tema no tiene ningún lado bueno. Dentro de las explicaciones que da Sepúlveda, una de las más inquietantes es la de la existencia de un ala militar para atentar contra el proceso de paz, es decir, no solamente dividir a las fuerzas militares, sino comenzar a preparar incluso un grupo armado clandestino de tipo paramilitar para que, si se dan los acuerdos, se pueda generar una situación que desestabilice y pueda llevar al fracaso el comienzo digamos de la posguerra, del posconflicto. Existe consenso en todos los sectores en que se hace necesaria una investigación profunda, clara y rápida para determinar responsabilidades por el escándalo del hacker Sepúlveda. Sí, si uno hila de alguna manera lo que dicen estos políticos de todas las vertientes, de la izquierda hasta el Partido Conservador, pasando por el gobierno, y sobre todo lo que titula de alguna manera Juan Fernando Cristo, el ministro, en el sentido de que se trata de una empresa criminal, pero si se amplía un poco con los conceptos de otras personas que hablaron allí y con otras personas que han intervenido en este tema, uno entendería que la empresa criminal de fondo y tras bambalinas no es una empresa criminal aislada, precisa y puntual, como puede ser la ilegal Andrómeda en su caso de interceptaciones de chuzadas y demás, sino que es una empresa criminal muchísimo más densa, muchísimo más volumétrica, que ocupa muchísimos más espacios de este país y que, como lo decía Iván Cepeda, puede concertarse en momentos dados para catapultar posibilidades de acciones de verdad criminales en el sentido de asesinatos y de montones de cadenas de delitos contra el proceso de paz y contra las personas que son permeables a que haya una paz con equidad en Colombia. Es decir, lo grave de esto es que, la verdad, es un lugar común decirlo, pero las puntas del iceberg generalmente no es que oculten lo otro, nos hacen pensar en lo que hay detrás, en la profundidad y en la vastedad con B pequeña de esa empresa criminal. Sí, ¿qué tal que alguien en este país por fin pudiera hacer una síntesis, así fuera teórica y no necesariamente judicial e investigativa, sobre las ramificaciones y los entronques y las ligazones internas de esa gran empresa criminal que se opone a la paz, que no pasa única y exclusivamente por las chuzadas, ¿no? Sí, así es. Y es una inquietud de la opinión desde hace mucho rato, cuando se cae toda esta gente del paramilitarismo,
cuando ocurren todos estos sucesos que develan complicadas situaciones para los derechos humanos en el país? Parece que tienes un problema de eso. Hay un problema de... Allá nos estaban diciendo... No vi nada yo. Ni yo, pero me pusieron a cantar. Bueno, Bruno, perdón. La voz cantante. Sí, mucha gente demanda hoy en día saber esas estructuras, quién las soportaba financieramente, por ejemplo, si era solo con el narcotráfico o había sectores del establecimiento tradicional en Colombia que la respaldaban. Y en ese caso, ¿quiénes son esas personas? Mire usted, Bruno, pues que la cadena de esa empresa criminal, uno la ve que se reveló hasta cierto punto apoyando su tesis, es decir, nos hablaron del paramilitarismo, ¿no es cierto? Luego nos hablaron de la parapolítica, 70 y pico de congresistas vinculados a la parapolítica, es decir, no solo nos hablaron, se reveló, pero lo que solamente, en este sentido de esta organización grandísima, lo que solamente se enunció y nunca se profundizó, Bruno, es justamente lo que usted pone en evidencia, es la tercera arista de esa entidad criminal grandísima que era la paraeconomía. En la paraeconomía nunca se ha avanzado demasiado, ni en términos políticos, de señalamiento político sobre en qué consiste eso de la paraeconomía, de los grandes empresarios o de los medianos empresarios que contribuyeron con su óvulo al fortalecimiento del paramilitarismo, ni desde el punto político ni desde el punto de vista judicial. Eso está quieto. Y allá, en esos sectores, es donde está la pepa ideológica de todo esto. La determinación de armar bandas, de armar grupos. Andrómedas. Exactamente, sí. Bueno, continuemos con la... El gran hermano. El gran hermano, dice Ana María. Continuemos con información. Ya lo habíamos visto, el senador Iván Cepeda, quien fue uno de los mencionados por Andrés Sepúlveda como objeto de los ataques mediáticos y de las chuzadas. Pues según el hacker, hechos que le proveían información al Centro Democrático directamente, pues todo esto lo ha revelado el hacker, pero Iván Cepeda da detalles de las acciones de las que ha sido víctima. Nuevamente, Narda Gómez. Esta imagen del congresista Iván Cepeda con el comisionado para la paz Sergio Jaramillo en mayo de este año fue la que utilizaron hackers vinculados a Andrés Sepúlveda para atacar mediáticamente al senador del Polo Democrático. Yo en un momento vi en mi cuenta de Twitter mensajes en los cuales se anunciaba una fotografía en la que estoy yo en un sitio público reunido con el doctor Sergio Jaramillo, tratando temas del proceso de paz, por supuesto, acompañada de mensajes en los que se decía por parte de gente del Centro Democrático que si era una reunión entre Jaramillo y yo para llevar a La Habana el plan para asesinar o para atentar contra el expresidente Álvaro Uribe. Con este tipo de ataques, Sepúlveda buscaba desprestigiar a personalidades nacionales que apoyan el proceso de paz. Todo lo que no fuera del uribismo es un blanco para ellos. Recuerdo mucho que a mí dentro de la campaña me hicieron énfasis en atacar a Iván Cepeda, atacar a Juan Manuel Santos, atacar a César Gaviria, a todos los Gaviria, a Simón, a Luz Galán. Enrique Peñalosa también se consideró un objetivo de alto valor. En ese momento, ¿qué grupo? ¿Cómo fue ese ataque virtual en su contra? Bueno, múltiples mensajes con distintos usuarios que tenían supuestamente perfiles, etcétera, etcétera, pero ya escuchando las explicaciones que da el señor Sepúlveda, a mí me parece que es perfectamente posible que se haya tratado de una de esas piezas de una campaña sucia como de las que él habló en la entrevista de semana. Cepeda respaldó las investigaciones dirigidas a sancionar a los responsables del hecho. Sí, ahí aparecen personas dándole órdenes. Hay que recordar que ya se había conocido un video en el cual ningún lugarteniente de esa campaña, sino el propio Óscar Iván Zuluaga, le pregunta al señor Sepúlveda sobre cómo van unos trabajos que se le han encomendado y parece dándole unas instrucciones sobre nuevos hechos que se deben provocar ante la opinión pública. Así que creo que hay una serie de evidencias que deberían ser ya objeto de decisiones por parte de la Fiscalía. En sus declaraciones a la revista Semana, el hacker Andrés Sepúlveda explicó que le dieron la orden de seguir a políticos determinados por su respaldo al proceso de paz.
Sí, aquí hay una cosa que hay que recalcar y poner sobre la mesa y en evidencia, ¿no es cierto? Que es cuando el hacker dice en la entrevista con Semana que cuáles eran los enemigos de esa nebulosa allí, todo lo que no fuera el uribismo. Eso es muy sintomático de lo que le pasó al país y lo que le sigue pasando al país por cuenta pues de un problema de carácter mental profundo, por una forma de la psicosis, de la psicopatía, que es la paranoia, es decir, es el sentimiento de persecución, el sentimiento de tener a alguien en la espalda, generalmente falso y generalmente producto pues de una perversión de alguna manera de la realidad de las personas que sufren de esa enfermedad. No estoy hablando necesariamente de quien fue carne de cañón en este evento del hacker, el señor Oscar Iván Zuluaga, candidato, carne de cañón y beneficiario de la información, sino de las instancias superiores de una paranoia que el país sufrió y ha sufrido y viene sufriendo por cuenta de los extremismos desviados de la extrema derecha, en cabeza del expresidente Uribe, necesariamente. Es decir, aquí uno lo que ve es revelador de la entraña psicológica de lo que nos está pasando y de lo que nos pasó, hasta qué punto cualquier persona, X, como lo dice el hacker, no es que no lo estamos inventando, lo dijo puntualmente, todo lo que no sea uribismo nos producía la necesidad de ser investigado, señalado, chuzado, etcétera. Es decir, que cualquier persona que no pertenezca a la guardia pretoriana, grande o pequeña, ampliada o no, del uribismo, es susceptible de ser asumido como un enemigo. Y mire, aquí había personas como los Galán, ya vamos a ver la nota siguiente, y otras personas de partidos tradicionales que, lejos de tener nada que ver con cualquier actividad, primero de izquierda, que es el coco pues de la paranoia enferma del uribismo, y mucho menos de actividades ilícitas como relaciones con fuerzas guerrilleras e insurreccionales, de tal manera que qué revelador eso de entender que el país está a veces, y suele pasar, sujeto a una enfermedad psicótica que se llama la paranoia. Sí, increíble. Uno se sorprende, por ejemplo, ya lo hemos mencionado, que hubiesen chuzado a Pachito, que es de la entraña del uribismo. Imagínense. Y ahora que el hacker diga que Enrique Peñalosa era un objetivo de alto valor. Meses antes estaban juntos Uribe y Peñalosa haciendo campaña por los barrios de Bogotá, cuando la campaña electoral por la alcaldía. Entonces realmente sí hay una paranoia, se hacen ellos mismos la contrainteligencia, pretendiendo revalidarse a cada momento, y sí, indica también que es un pequeño círculo realmente. O sea, los que de verdad están determinando esto son muy poquitos, y el resto del mundo es enemigo, es sospechoso, no está con ellos, hay que neutralizarlos, hay que espiarlos, hay que indagar en qué andan, qué es lo que dicen, qué conversan, etcétera. Muy aleccionador esto para el país. Yo creo que la opinión pública en este momento debe estar haciéndose preguntas y también anunciándose respuestas, o sea, arriesgando respuestas, porque no es posible que un suceso y otro vayan ocurriendo y uno no vaya sacando conclusiones, ¿no? Tanto la justicia como diversos sectores, la academia, etcétera, vienen aunando esfuerzos para entender y comprender todo este fenómeno que en los últimos años le ha traído al país tantas complejidades, tantas dificultades. Venga, déjeme aportar yo, a ver, de pronto puedo aportar en algo a esa comprensión, y es dos cosas. Primero, se me vino de pronto a la cabeza Stalin, así, de pronto se me vino Stalin a la cabeza, porque los extremos en últimas terminan pareciéndose, ¿no? Extremos como el autoritarismo. Una de las características fundamentales del autoritarismo es la desconfianza extrema y el control absoluto, entre otras, de la información. Ahí les dejo ese trompo en la uña. Pues hágame el favor, le pega a usted justamente en la almendra lo que significan las columnas vertebrales de las tiranías y de las dictaduras. Eso es. Y hay que entender que en términos de lo colectivo y de lo político, la paranoia, que puede ser en lo individual otra cosa, es sustancialmente antidemocrática. Claro. Es decir, andar buscando lo que usted dice, el enemigo en todas partes,
y construyendo estructuras en ese sentido, pues es la negación de la democracia. No somos iguales, no podemos cogobernarnos, claro, no tiene sentido el poder del pueblo. Es que los negros, los indígenas, las gordas, los maricas, los homosexuales, etcétera, como lo quieran llamar, los viejos, los niños, son los personas calvos susceptibles de ser ruedas sueltas dentro de la visión paranoica y autoritarista que puede tener la extrema derecha colombiana, y no tenemos ningún resquemor en decirlo. Y por eso quedan proscritas las luchas populares, las aspiraciones de mejorías de tantas personas en la sociedad, de tantos sectores. Los campesinos, aparece un líder, ¿no? Los estudiantes quieren reivindicar la educación pública de calidad, y los líderes van marcando a la gente como peligrosa. Bueno, mire el caso de Alfredo Correa de Andrés, ¿no? Sí. Un investigador que apoyaba desde la academia, claro. Y le terminaron matándolo como si fuera un guerrillero armado. O sea, y lo puso preso el señor, ¿cómo se llama? El del DAS, el que está preso también. Noguera, lo puso preso, luego fue cómplice de su asesinato. Es decir, en la estructura misma de los cimientos de esa extrema derecha que cuando no puede ganar, mata. Oiga, venga, si se dan cuenta ustedes que uno dice, ¿cuál es el director del DAS ese que está en problemado? Y todo el mundo sale con un nombre distinto y ¡tra! Aparecen de pronto todos los nombres de los directores del DAS. ¿No será que así como el autoritarismo lleva al control de la información, entonces el control de la información lleva al autoritarismo? Pero claro. Sí, son dos actividades que se complementan. Por ejemplo, no sé, pensando lo que usted dice, Maza Márquez, ¿dónde está? Preso. Era el gran policía colombiano, el gran jefe del DAS. Narváez, Noguera, María del Pilar Hurtado. Se creen todopoderosos y terminan... Es decir, eso es lo que uno ve muy claramente desde Maza Márquez, que está preso, Narváez, que está preso, Noguera, que está preso, María del Pilar Hurtado, que está presa, es que el DAS era una empresa criminal. O sea, no en sus orígenes ni en su estructura, pues se convirtió en una empresa criminal en manos de la extrema derecha. ¿El DAS era una presa? María del Pilar no está presa todavía. No, está fugitiva. Fugitiva, sí. Bueno, mire, me gustó lo de todavía. Siguiendo con el tema del hacker y de los sectores que fueron víctimas de esta actividad de inteligencia hecha por este sector de la extrema derecha, el senador Carlos Fernando Galán, hijo de Luis Carlos Galán, blanco político, fue mencionado en la entrevista del hacker Andrés Sepúlveda. Y dice él que quedó demostrado que este personaje no actuaba solo, desde luego que no, sino que seguía instrucciones de la cúpula del uribismo, lo dice clarito Galán, y pide que se blinde el proceso de paz de La Habana, porque está demostrado que tiene muchos enemigos y que corre peligro por cuenta de la extrema derecha. Freddy Naranjo con la información. Bien. El senador Carlos Fernando Galán dice que está demostrado que el hacker no era una rueda suelta, sino que fue contratado para acceder a información ilegal, acción deliberada con la que se buscaba atacar a la gente que anunció su apoyo al proceso de paz. Yo creo que aquí debe haber responsables, la justicia debe avanzar y por eso me voy a constituir como parte civil en el proceso para garantizar y trabajar como víctima en el proceso para que se logre conocer todos los responsables y haya sanciones concretas. Galán pide que se blinde el proceso de paz, pues está demostrado que tiene varios enemigos. Hay que blindarlo. Por una parte, hay que garantizar que todos aquellos enemigos que quieren, con información ilegal, actuando por fuera de la ley y quieren menoscabar el proceso, pues sean investigados y sancionados. Pero también, claro, tenemos que exigirle a las FARC que demuestre su voluntad de paz con hechos. Y según el senador, lo revelado por Sepúlveda no debería sorprender a los colombianos, pues de tiempo atrás se sabe de las prácticas del uribismo de realizar interceptaciones ilegales. No extraña que esto suceda porque no olvidemos que durante el gobierno anterior ocurrieron las chuzadas. Digamos, es una práctica ya digamos, parece hacer curso tradicional en este grupo político de utilizar mecanismos ilegales para obtener información y para utilizar esa información en contra del proceso o de sus enemigos políticos. El político concluye que las declaraciones del hacker son gravísimas, por lo que el Centro Democrático debe responder y la justicia actuar lo más pronto posible. Si bien es cierto pues que todo esto, de alguna manera, en términos de la campaña electoral, pero antes y después también, apunta a fraccionar, a debilitar, a resquebrajar el proceso de paz, y que a las personas que creemos en eso, en ese proceso, que son mayoría y que eligieron un presidente, de alguna manera,
nos da miedo de todas maneras. Por el otro lado, sí hay que tener en cuenta que la estructura misma del proceso de paz y los tiempos en los que vamos, a pesar de las intentonas que van a venir, ténganlo ustedes por seguro, de producir y de petardear y de meterle cargas de profundidad al proceso de paz, como sea, por parte de la extrema derecha, decía que sentimos que está tan avanzado en sus puntos y en sus metáforas inclusive de acercamiento, que les va a ser muy difícil ya tratar de revertir este punto de no retorno del proceso de paz en el cual está concertada sin duda la mayoría de la sociedad colombiana. Lo van a tratar de hacer, pero cuando vemos, como lo hemos visto en estos días, una comisión importante y diversa de víctimas, cuando vemos una comisión importante y diversa de intelectuales e historiadores trabajando el tema de la memoria, y cuando vemos una reunión técnica puntual entre guerreros, entre el subcomandante de las fuerzas militares y los jefes guerrilleros, uno podría entender que se ha avanzado en el proceso de paz al punto de su no retorno al sacrificio del proceso mismo, pero también el miedo que puede producir que ante esta derrota que parece estar en ciernes para la extrema derecha colombiana por parte de la derecha, el centro, la izquierda y la extrema izquierda colombiana que se han unido en torno al proceso de paz, podría también significar en un momento dado un rapto de locura, porque la paranoia es una locura, que nos pusiera frente a hechos de violencia o de conmoción nacional, justo con el propósito de fraccionar ese proceso de paz. Ojalá ya estemos más allá de toda cosa en ese sentido, y ojalá pues la paranoia no llegue hasta esos niveles, ¿no es cierto? Y le señala a usted, Antonio, algo bien importante, y es que el proceso camina, el proceso, inclusive estas declaraciones del hackers, ni siquiera han sacudido los diálogos de La Habana de tal suerte que uno dijera, tan preocupados allá, no sé qué. Creo que la guerrilla ni siquiera se ha referido al tema, ¿no? Entonces eso le causa a uno pues cierta alegría y cierta satisfacción, porque todos estos, como usted decía, son petardos a las negociaciones de paz, al proceso de paz. Para allá va todo. El objetivo central era ese. Pero además también petardos a la democracia. Es que aquí el tema es que se nos está olvidando que, si bien lo del hacker y el cuentico con Sepúlveda ha sido abiertamente una ilegalidad, claramente, lo que hay detrás es quién vendía esa información y quién la estaba produciendo, y es que la estaba produciendo el ejército en un escenario legal, según dijo el presidente Santos. Es decir, esas chuzadas son legales. Lo que era ilegal es que se salieran, se filtraran hacia una campaña política particularmente de oposición. Pero es que aquí, que levante la mano el que no esté chuzado, porque les juro que mínimo la mitad del país está chuzada. Y entonces, ¿dónde nos queda la democracia? ¿Dónde nos queda este país? ¿Cuál es la estructura institucional del país que nos permitirá llegar al posconflicto? Es decir, ¿confiamos o no confiamos en nosotros? Porque si no confiamos en nosotros, seamos fronteros, seamos decentes y digamos, esto no es una democracia porque aquí hay que chuzar a todo el mundo, porque aquí todos somos zampones en potencia. Entonces, volvámonos otra cosita. Pero cuando decimos democracia, cuando hablamos de posconflicto, cuando hablamos de paz, honestamente creo que lo que hay que hacer es parar, revisar la institucionalidad colombiana, revisar la ley y plantearnos, ¿vale la pena tener a medio país chuzado? Imagínese usted unas autoridades de inteligencia militar que han vivido 40 o 50 años en la guerra, haciendo y deshaciendo en lo legal y lo ilegal. ¿Cómo será ese reacomodamiento y esa transformación que van a tener que sufrir también esas entidades de fondo que trabajan la inteligencia policial, militar y del Estado, en el momento en que no haya adversarios, en que no haya enemigos? Ya veremos, pues. Mire, y entre otras cosas, el hacker Andrés Sepúlveda también se refirió al complot que desde esas instancias de la extrema derecha se orquestó en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La Secretaría de Gobierno ha hecho un llamado a la Fiscalía para acelerar las investigaciones de quienes estarían detrás de estas acciones pretendidamente destructivas de la Bogotá humana. Paula Ardila con la información. El objetivo era desprestigiar a Petro, sacándole temas de corrupción, sacándole temas de alcoholismo. La idea, mire, en esto ellos mismos eran los que se inventaban las cosas, decían, mire, diga que Petro es un borracho, mire, diga que Petro le pega a la mujer, mire, o sea, cualquier cosa que usted se pueda imaginar. A nosotros nos daban las ideas, lo que podemos era estructurarlo en redes sociales, en cómo se publicaba, en cómo se hacía. Y Petro debe haber tenido un ataque muy fuerte entre febrero y marzo, entre enero y febrero también, y
una parte de diciembre. Creo que fue el ataque más fuerte que se le hizo en redes. Como grave calificaron las autoridades distritales las declaraciones del hacker Sepúlveda, en donde reconoce que contra el alcalde Gustavo Petro sí se gestionó una campaña de desprestigio, incluso con la vinculación de sectores de ultraderecha e incluso funcionarios de la Procuraduría, por lo cual piden investigaciones prontas. Al señalar presuntos planes de desestabilización en contra del gobierno de la Bogotá Humana y del alcalde Gustavo Petro, urdidos por sectores que pertenecen al mismo Estado colombiano. Eso es suficientemente grave y merece pues que la Fiscalía General de la Nación actúe de manera contundente. Los funcionarios también aseguraron que desde el inicio de la administración de Gustavo Petro se gestionaron desde distintos sectores intentos de desestabilización a la gestión del burgomaestre. Tienen razón aquellos que sostienen que este gobierno alternativo democrático de la Bogotá Humana ha tenido que lidiar con una verdadera andanada de asedios. Por otra parte, José Cuesta, quien en su momento fue líder social y respaldó en movilizaciones al alcalde Petro, aseguró que sí hubo persecución a todos aquellos que marcharon a favor del alcalde. Quienes estuvimos al frente de las iniciativas de esta movilización por la paz, por la democracia y por las libertades, fuimos objeto de todo tipo de amenazas, incluyendo las amenazas de muerte que fueron debidamente informadas y notificadas a la Policía Nacional, a los consejos de seguridad. Amenazas por todos lados. En mayo del 2013, varios colegas, periodistas y defensores de derechos humanos fueron víctimas del DAS y advirtieron en el Congreso de la República sobre el peligro de que estas chuzadas se estuvieran repitiendo a través de varias agencias de inteligencia que, según la Corte Constitucional, no están facultadas para interceptar, es decir, que cometen delitos al hacerlo. Iván Cruz con la nota. Las víctimas del DAS habían advertido en la Comisión Segunda del Senado el 21 de mayo del 2013 la posibilidad de que las interceptaciones ilegales del DAS se pudieran estar repitiendo a través de otras agencias de inteligencia como la DNI, Dirección Nacional de Inteligencia. Las víctimas del DAS, en las que también había buena parte de periodistas, dijimos en su momento que de esclarecerse lo que había sucedido en el DAS y de la buena ejecución, de la buena conducta de la nueva agencia de inteligencia, dependía buena parte de que los atentados contra periodistas, contra todo aquel que denunciara, no se siguieran cometiendo en este país. ¿Y qué nos estamos encontrando? Si se me permite, una campaña, una ola sistemática de amenazas y atentados a periodistas en Bogotá, en Valledupar, en el sur del país, y un atentado que compromete ni más ni menos al jefe de investigaciones de la revista Semana, nuestro querido colega Ricardo Calderón, quien fuera pieza clave para revelar la cacería criminal, las interceptaciones del DAS. El hacker Andrés Sepúlveda aseguró que se nutrió de información entregada por la Dirección Nacional de Inteligencia y que esta extrañamente era afín con los intereses del senador Álvaro Uribe Vélez. Incluso la misma DNI me entregaba información, Andrómeda, los objetivos que marcaban previamente. Se obtenía información específicamente de los negociadores en La Habana de las FARC, de sus lugartenientes, e información clasificada de las FARC y de inteligencia que pudiera afectar el proceso de paz de manera indirecta. El senador Juan Lozano aseguró que una sentencia de la Corte Constitucional solo le da poder de interceptar a la Fiscalía General de la Nación a través de una orden judicial y que no entendía por qué la DNI, Dirección Nacional de Inteligencia, tenía equipos de las plataformas de interceptación utilizados por el DAS. La Fiscalía, y solo mediante orden judicial, se puede en Colombia permitir y garantizar, permitir y autorizar que
se produzcan interceptaciones de las comunicaciones privadas. Es solo la Fiscalía. ¿Por qué el DAS en su presión le entrega a la agencia de inteligencia equipos de interceptación? Juan Lozano uribista, ¿no? Bueno, cosas se ven en la viña del Señor. Mire, y otra cosa que se infiere directamente de las declaraciones del hacker es la historia de la división generalizada de la fuerza pública ocasionada por las influencias y por las presiones del señor Álvaro Uribe Vélez. Esto queda claro en la entrevista con Semana. El investigador Ariel Ávila, con quien estuvimos ayer, analiza cuáles son estos sectores que podrían estar opuestos a la línea democrática que ha trazado el presidente Juan Manuel Santos en materia de paz y en materia de inteligencia y en materia de la utilización de los servicios secretos del Estado. Freddy Naranjo con la información. Según el hacker Sepúlveda, por cuenta del expresidente Uribe, hay un grupo de militares que no le apuesta al proceso de paz, sector que finalmente podría llegar a sabotear las conversaciones de La Habana. Es que el uribismo ha logrado dividir en gran parte algunos sectores de las fuerzas militares que no creen en el proceso de paz, que están llenos de mitos hacia el proceso de paz y que, digámoslo, no lo entienden el proceso de paz. Y todo esto está llevando a una situación, digamos, que puede terminar en saboteo. Entre algunos de los sectores que en opinión de Ávila podrían estar en contra de los diálogos de La Habana, destaca. Hay algunos sectores de inteligencia y algunos sectores sobre todo que estuvieron en zonas de conflicto muy duro, muchos de ellos vinculados a falsos positivos que le tienen miedo a la justicia transicional. Entonces ya más o menos el Estado debe saber quiénes son y que se tomen las medidas necesarias. Según el investigador, desde el gobierno de Uribe, cuando se iniciaron las chuzadas del DAS, el tema se les salió de las manos y se regaron por el país muchas oficinas al estilo Andrómeda, con muy graves consecuencias no solo para el proceso de paz, sino para la democracia. Donde muestran que los equipos de inteligencia y de interceptación se disgregaron en toda la ciudad o en todo el país y comenzaron a ser utilizados políticamente. Y lo que muestra el hacker Sepúlveda es esa utilización política, es decir, instrumentos de seguridad del Estado se están haciendo o se utilizaron para perseguir políticamente diferentes personalidades o movimientos o grupos políticos. Sepúlveda habla de un grupo de militares disidentes que se estarían reorganizando para atacar el proceso de paz por la vía de la conformación de un grupo armado ilegal. Y miren ustedes la influencia a largo plazo de eso que hemos descrito un poco pretendidamente psicológicamente de la paranoia, es decir, la paranoia cuando se pega como una lapa al poder, que es el vehículo de la paranoia, porque es que cuando uno tiene poder más paranoia le da. Entre más poder tengo, más siento que me persiguen. No solamente se consolida en los tiempos del poder físico, sino que se prolonga. Lo que estoy diciendo es que vimos todo este tipo de eventos de paranoia, es decir, de chuzadas, de interceptaciones, de miedo y de temor para un lado y de tener miedo para causar miedo, lo vimos durante todo el proceso de los 8 años de Uribe, y vemos cómo se amplió, cómo logró penetrar y ramificarse aún fuera del poder, manteniendo un poder subrepticio, un poder ideológico necesariamente y un poder político también, que se refleja pues en la elección de 20 senadores en la dinámica de las elecciones colombianas. Pero lo que quisiera significar con esto es que la influencia de la paranoia no es un momento, sino que se prolonga y que se difumina sobre el territorio de la nación y sobre la mente de las gentes, las personas que están de alguna manera en sintonía con esas dinámicas de miedo a lo largo del tiempo, y que recuperar la democracia, a pesar de que vivimos una época sustancialmente mejor en términos del ejercicio de la democracia con el presidente Santos, pues no es cosa de un día para otro. Eso va a tomar tiempo, ganarle la batalla a la paranoia. Mire, volviendo al tema de Gustavo Petro y de la ciudad de Bogotá, en el Consejo de la Ciudad también se produjeron reacciones en frente a las posibilidades de entender que desde esas campañas se trató de afectar a la moral y la ética del alcalde Gustavo Petro. Los cabildantes pidieron investigar estas revelaciones. Diana Giraldo con la nota. Como gravísimas calificaron los concejales las revelaciones del hacker Andrés Sepúlveda, que dan cuenta de una campaña de desprestigio contra el alcalde Gustavo Petro. Son acusaciones gravísimas, realmente. Cada día pues nos tenemos que sorprender más de cómo se están manejando la política, no solamente en Bogotá, sino en nuestro país. Un atentado contra la democracia, contra las instituciones. A mí me parece que
en el país no puede seguir todo valiendo. Los cabildantes de diferentes bancadas pidieron determinar la responsabilidad de políticos y funcionarios mencionados. Que vaya a fondo la investigación de este hacker y que la Fiscalía intervenga en cada uno de los asuntos que traten las declaraciones hasta las últimas consecuencias. Y la petición oficial al señor presidente antes en sus manos y le resuelve y el país pueda toda la verdad. El Consejo de expectantes conocer las complot de Sepúlveda. Claro, hacker que perdió el apoyo y la fuerza que tenía en el sector uribista de la extrema derecha, porque finalmente no lo apoyaron. Esa es otra, ¿no? Que la paranoia jala, pero en el momento de ser fiel a la paranoia no funciona, ¿no? O sea, el sistema de solidaridad de esas capas de la población colombiana que transitan un poco entre la ilegalidad no es necesariamente la fidelidad, es la traición, ¿no es cierto? Es la puñalada. Bueno, pues el hacker Andrés Fernando Sepúlveda parece que llegaría a un principio de oportunidad con la Fiscalía en los próximos días. Como consecuencia, aceptaría solo 2 cargos de los 4 que la Fiscalía le imputa y rebajaría su condena de 25 años a menos de la mitad y colaboraría con las investigaciones contra otros involucrados en esta historia. Señor Oscar Iván Zuluaga, por ejemplo, que está acá, que fue quien recibió directamente, lo vimos en las imágenes, la información y estaba allá en la sede de las Chuzadas. Mauricio Pichot con información. Ante un juez, el llamado hacker Andrés Fernando Sepúlveda aceptaría 2 cargos de los 4 que le imputó la Fiscalía General de la Nación en días pasados, en el marco de las investigaciones que se adelantan por la participación de Sepúlveda en las interceptaciones ilegales al proceso de paz y al saboteo que se dio mientras trabajó para la campaña del entonces candidato a la presidencia Oscar Iván Zuluaga. En consecuencia, Sepúlveda, quien adelanta un principio de oportunidad con la Fiscalía, pagaría cárcel, la cual sin embargo no sería de 25 años, que le darían en los momentos en que la Fiscalía logre comprobarle su participación en 4 delitos. Sepúlveda tiene imputaciones en estos momentos por los delitos de espionaje, violación ilícita de comunicaciones, uso de software malicioso e interceptación de datos informáticos. Con el principio de oportunidad aceptaría solo 2 de esos cargos, con lo que bajaría su pena a menos de la mitad, a cambio de ser testigo contra los demás investigados, entre ellos el propio ex candidato Oscar Iván Zuluaga, el hijo de este, David Zuluaga, y el asesor de la campaña, Luis Alfonso Hoyos. Con la aceptación de los 2 cargos para concretar el acuerdo, cesaría la investigación penal por los otros 2 delitos, inicialmente por un término de 1 año. Velita, a verla. ¿Qué preocupación me produce la luz últimamente? Bueno, como ustedes han visto, pues nos hemos dedicado buena parte de la primera hora del primer café al tema de Sepúlveda, el hacker, y queríamos rematar esta información con una cosa muchísimo más profunda, donde verdaderamente pues lo que se revela es la epistemología mezclada con la lírica del pensamiento de la extrema derecha colombiana. Miren esta frase del doctor Oscar Iván Zuluaga, refiriéndose al hacker. Siempre que ocurren este tipo de hechos se quiere sindicar al centro democrático y al uribismo de todo este tipo de acciones. Por eso llamamos la atención al país de que con esto se quiere extender una cortina de humo sobre otros hechos que son muy graves. Lo del hacker, dice Zuluaga, es una cortina de humo. Ay, no, hasta qué punto. Es una cortina, ya, salimos del problema. Y el video era un montaje, ¿se acuerdan? Dijo que el video era un montaje y llegó el DAS, perdón, la Fiscalía, y les dijo, no señor, ese video es original, es de verdad. Ahí no estaba el señor Oscar Iván Zuluaga, porque lo pusieron ahí en un montaje, no, allá estaba. Ahora dicen que eso es una cortina de humo. No, pero pues es que el FBI también revisó ese video, es que y ya, dijeron francamente, pues las cosas que uno quiere. ¿Qué está pensando? Un video. Mano, me están diciendo que así me veo más. Bueno, ¿qué está pasando con esto? Oigan, nos vamos a ir.